Buenas tardes. El día de hoy voy a presentar un recorrido por la evolución de la sociedad política contemporánea, desde las transformaciones ocurridas en los siglos 7 y 8 hasta los desafíos políticos del siglo XXI. El objetivo es comprender cómo surgieron las instituciones, ideologías y sistemas políticos que influyen en nuestra vida cotidiana. La Revolución Inglesa y el origen del parlamentarismo. Para entender la política contemporánea, es necesario comenzar con la Revolución Inglesa del siglo VII. Antes de este acontecimiento predominaba el absolutismo monárquico, un sistema en el que el rey concentraba gran parte del poder político. Sin embargo, los conflictos entre la corona y el parlamento provocaron una serie de enfrentamientos que culminaron en importantes cambios institucionales. La Revolución Inglesa sentó las bases del parlamentarismo moderno. A partir de entonces, el poder dejó de concentrarse exclusivamente en la figura del monarca y comenzó a distribuirse entre distintas instituciones. Se fortaleció la idea de que los gobernantes debían actuar conforme a la ley y rendir cuentas a los representantes de la sociedad. Este proceso tuvo gran relevancia porque introdujo principios fundamentales para las democracias actuales, como la división de poderes, la representación política y la limitación de la autoridad gubernamental. Gracias a estos cambios, Inglaterra se convirtió en un modelo político que influyó en muchos otros países. La Revolución Industrial y el ascenso del liberalismo. Durante el siglo VIII y especialmente en el siglo XIX, la Revolución Industrial transformó profundamente la economía y organización social. La introducción de nuevas tecnologías y la exposición de las fábricas modificaron las formas de producción y dieron origen a nuevas clases sociales. Por un lado surgió una burguesía industrial que acumuló riquezas gracias al comercio y la producción. Por otro lado, apareció una amplia clase obrera que trabajaba en condiciones difíciles dentro de las fábricas. Estas transformaciones generaron nuevas demandas políticas y sociales. En este contexto se fortaleció el liberalismo, una corriente que defendía la libertad individual, la propiedad privada, la libre competencia económica y la limitación de la intervención estatal. Los liberales consideraban que los ciudadanos debían gozar de derechos y libertades fundamentales para desarrollar plenamente sus capacidades. Al mismo tiempo, el crecimiento económico y la expansión de las potencias europeas impulsaron al imperialismo, fenómeno mediante el cual varios países extendieron su dominio sobre territorios de África, Asia y América. Estas dinámicas también favorecieron el surgimiento de los primeros partidos políticos modernos, organizaciones encargadas de representar intereses sociales y competir por el poder mediante elecciones. La independencia de Estados Unidos y la Revolución Francesa. Otro acontecimiento decisivo fue la independencia de los Estados Unidos en 1776. Este proceso demostró que era posible construir un Estado basado en principios republicanos, constitucionales y representativos. Pocos años después, la Revolución Francesa de 1789 transformó radicalmente la historia política mundial. Los revolucionarios cuestionaron los privilegios de la nobleza y del clero, defendiendo ideales como la libertad, la igualdad y la fraternidad. Uno de los documentos más importantes de este periodo fue la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que reconoció derechos fundamentales para todas las personas y afirmó que la soberanía reside en la nación y no en un monarca absoluto. Las ideas surgidas durante estos procesos inspiraron movimientos políticos en distintos continentes y sentaron las bases del constitucionalismo moderno, influyendo en la creación de nuevas constituciones y sistemas de gobierno. Benjamin Constant y Alexis de Tocqueville. Dentro del pensamiento liberal destacan Benjamin y Alexis. Constant explicó la diferencia entre la libertad de los antiguos y la libertad de los modernos. Según él, en la antigüedad la libertad consistía principalmente en participar activamente en las decisiones políticas de la comunidad. En cambio, en las sociedades modernas, la libertad se relaciona con la autonomía individual, la protección de los derechos y la posibilidad de actuar sin interferencias indebidas del Estado. Por su parte, Tocqueville estudió la democracia y observó que, aunque este sistema promueve la igualdad política, también pueden generar riesgos. Uno de ellos es la llamada
tiranía de la mayoría, situación en la que la opinión mayoritaria puede limitar los derechos de las minorías. Tocqueville consideraba que las asociaciones civiles, la participación ciudadana y las instituciones intermedias eran esenciales para preservar la libertad y evitar la concentración excesiva de poder. La Restauración y las unificaciones nacionales. Después de la derrota de Napoleón, las potencias europeas intentaron restablecer el equilibrio político mediante el Congreso de Viena de 1815. Este periodo es reconocido como la Restauración, aunque se buscó recuperar parte del orden monárquico tradicional. Las ideas liberales y nacionalistas continuaron expandiéndose por Europa. Como resultado surgieron movimientos que aspiraban a la creación de estados nacionales unificados. La unificación de Italia y la unificación de Alemania fueron dos de los procesos más importantes del siglo XIX. Ambos demostraron la fuerza política del nacionalismo, entendido como la idea de que una nación con identidad cultural e histórica compartida debía organizarse dentro de un mismo estado. Estas transformaciones modificaron profundamente el mapa europeo y contribuyeron a la formación de nuevas potencias políticas y económicas. Los movimientos políticos y sociales del siglo XX. El siglo XX estuvo marcado por intensos conflictos ideológicos. El liberalismo, el socialismo y el fascismo compitieron por imponer distintas formas de organización política y económica. Las dos guerras mundiales cambiaron el rumbo de la historia y provocaron enormes transformaciones sociales. Después de estos conflictos surgieron organismos internacionales y nuevos mecanismos de cooperación entre estados. Durante este periodo también se desarrollaron importantes movimientos sociales, como los movimientos obreros, feministas, estudiantiles y de derechos civiles. Estos movimientos ampliaron la participación política y promovieron el reconocimiento de derecho para sectores históricamente excluidos. Asimismo, la Guerra Fría dividió el mundo en dos grandes bloques ideológicos, el liderado por Estados Unidos y encabezado por la Unión Soviética. Esta rivalidad influyó en la política internacional durante varias décadas. Un mundo feliz y el control social. La literatura también ha reflexionado sobre los riesgos del poder político. Un ejemplo importante es la novela Un mundo feliz, escrita por Aldous Huxley. En esta obra se presenta una sociedad aparentemente estable y feliz, pero controlada mediante el consumo, la manipulación y el condicionamiento social. La novela plantea preguntas sobre la libertad, la autonomía individual y el papel de las instituciones en la vida de las personas. La importancia de esta obra radica en que invita a reflexionar sobre cómo los mecanismos de control pueden operar de manera sutil, sin recurrir necesariamente a la fuerza o a la represión. América Latina y Asia y los desafíos del siglo XXI. En América Latina el siglo XX estuvo marcado por revoluciones, reformas sociales y procesos de democratización. La Revolución Mexicana fue uno de los acontecimientos más importantes de la región, ya que impulsó cambios políticos, económicos y sociales que influyeron en el desarrollo del país. Posteriormente, otros movimientos revolucionarios surgieron en diferentes países latinoamericanos, buscando combatir la desigualdad y transformación a las estructuras del poder existentes. En Asia también ocurrieron cambios significativos. Países como China, Japón e India desarrollaron modelos políticos y económicos distintos que tuvieron un fuerte impacto en la política internacional. Actualmente, el siglo XXI enfrenta nuevos desafíos: la globalización, las redes sociales, el cambio climático, las migraciones internacionales y los avances tecnológicos han transformado la forma de hacer política. Además, han surgido nuevos movimientos sociales relacionados con el medio ambiente, la igualdad de género, los derechos digitales y la participación ciudadana. Estos fenómenos muestran que la política continúa evolucionando y adaptándose a las nuevas realidades del mundo contemporáneo. En conclusión, la sociedad política contemporánea es el resultado de un largo proceso histórico que incluye revoluciones, cambios económicos, transformaciones sociales y debates ideológicos. Desde la Revolución Inglesa hasta los movimientos del siglo XXI, observamos un constante poder
de búsqueda de equilibrio entre libertad y autoridad, igualdad y poder, derechos individuales e intereses colectivos. Comprender esta evolución nos permite analizar de manera crítica los sistemas políticos actuales y reconocer que la democracia, los derechos humanos y las instituciones son construcciones históricas que continúan desarrollándose. Por ello, la sociedad política contemporánea no debe entenderse como una realidad terminada, sino como un proceso dinámico que sigue transformándose día con día.